Normalmente, cuando pensamos en estrategia de negocios, nos imaginamos casi un campo de batalla. Totalmente. Una zona de guerra. Exacto. Trincheras, armamento pesado, un desgaste total. O sea, peleando con uñas y dientes por cada milímetro de territorio o cada décima de punto en nuestra cuota de mercado. Es que es una guerra de suma cero, básicamente. La mentalidad corporativa tradicional nos ha programado para obsesionarnos con el competidor. Claro, Asumimos que la única forma de que una empresa gane es haciendo que la otra pierda. pero imaginemos por un segundo abandonar esa trinchera enlodada. O sea, simplemente dar la vuelta, caminar en otra dirección y encontrar un territorio enorme, un espacio fértil y, digamos, completamente intacto donde absolutamente nadie está peleando. Y donde los recursos abundan. Ajá, esa es la premisa central de nuestra inmersión profunda de hoy. Vamos a desglosar los principios de la edición ampliada de la estrategia del Océano Azul de W. Chan Kim y René Maubourgain. Un clásico moderno, sin duda. Así es. Y el objetivo de este análisis no es dar teoría vacía, para nada. Es desarmar las herramientas exactas que empresas como Bloomberg o Salesforce han utilizado para dejar de pelear por centavos. Y en su lugar, inventar economías completamente nuevas. Pues, a ver, el punto de partida para entender esto es cambiar radicalmente la forma en la que vemos nuestra industria. Los autores usan esta metáfora del océano rojo para describir la realidad de casi cualquier mercado actual. Y se llama rojo por la sangre en el agua, ¿no? Exactamente. Sangre producto de una competencia despiadada, las fronteras del mercado ya están definidas, las reglas son aceptadas por todos y los productos, poco a poco se convierten en simples genéricos. Básicamente, la mayoría de las empresas ven a su industria como un pastel de tamaño fijo. O sea, si el pastel no va a crecer de ninguna manera, la única forma de comer más es... Arrebatarle un pedazo al de al lado. Sí, qué agotador. Es agotador. Y a esa mentalidad los académicos la llaman la visión estructuralista. O sea, asumes que la estructura del mercado es inamovible. Sin embargo, el concepto central del Océano Azul es la visión reconstruccionista. Que es la idea radical de que se puede hornear un pastel completamente nuevo. 100%. Los límites del mercado solo existen en la mente de los gerentes, y la herramienta principal para romper esos límites es esto que llaman la innovación en valor. Innovación en valor. Que, a ver, a simple vista parece otra frase corporativa de moda, pero... Suena cliché, lo sé. Sí, suena a cliché. Pero la mecánica detrás de ella desafía la lógica financiera más básica que nos enseñan en cualquier escuela de negocios. O sea, siempre nos han dicho que existe un intercambio estricto entre valor y costo. El famoso trade-off. Exacto. O tienes un restaurante de superlujo con ingredientes importados carísimos, o tienes una cadena de comida rápida en bandejas de plástico. Si se quiere dar algo premium, pues va a costar más producirlo. Es lo que dicta el sentido común. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo es matemáticamente posible subir la calidad de lo que se ofrece y al mismo tiempo bajar los costos sin llevar a la empresa a la quiebra en 6 meses? Bueno, es una excelente pregunta, y es justo donde la mayoría de las estrategias fracasan. El secreto de la innovación en valor está en, digamos, dejar de usar a la competencia como el punto de referencia. ¡Wow! O sea, ¿ignorarlos por completo? Básicamente. Porque si miras a tu rival para decidir qué hacer, terminas ofreciendo exactamente lo mismo, tal vez con una mejora marginal, un color distinto. Para lograr esa magia de bajar costos y subir valor simultáneamente, tienes que eliminar sistemáticamente características del producto. Cosas en las que la industria gasta millones compitiendo. Así es, millones compitiendo por ellas, pero que al cliente final ya no le importan en lo absoluto. Claro, entonces ahorras muchísimo dinero quitando lo que sobra. Exacto. Y al mismo tiempo, tomas esos recursos que liberaste y los inviertes en crear elementos de valor que la industria nunca antes ha ofrecido. No intentas ganarle a la competencia. Construyes una oferta tan distinta que la competencia se vuelve irrelevante. Pero claro, para poder romper las reglas de un mercado, primero se necesita una radiografía brutalmente honesta de cuáles son esas reglas, ¿verdad? Porque no se puede alterar un sistema que no se entiende.
Es un paso indispensable. Y aquí es donde entra la primera gran herramienta visual de este proceso, que es el lienzo estratégico. El lienzo estratégico es un gráfico engañosamente simple. En el eje horizontal se colocan todos los factores en los que la industria invierte actualmente para competir. Cosas como el precio, la velocidad de entrega, el nivel de soporte técnico, el empaque. Exacto, lo que sea relevante en ese sector. Y en el eje vertical mides el nivel de oferta, o sea, qué tanto de cada factor está recibiendo el comprador hoy en día. Al unir esos puntos, obtienes lo que llaman la curva de valor de una empresa. Y si se grafica a los 5 competidores principales de cualquier mercado saturado, el resultado es que todas las líneas se superponen. Todas se ven igualitas. ¿Sí? Todos ofrecen el mismo perfil, las mismas subidas y bajadas. Para que esa curva de valor sea realmente la de un océano azul, los autores afirman que debe tener 3 atributos innegociables: foco, divergencia y un mensaje contundente. Así es, los 3 pilares. Y para aterrizar esto, vamos a hablar de un caso B2B clásico que cambió la historia financiera. Hablemos del caso de Bloomberg. Es un ejemplo fascinante. Si nos remontamos a la industria de la información financiera antes de que existiera Bloomberg, todos los proveedores estaban estancados en una guerra de precios. Destrozando sus márgenes. Exacto. ¿Y por qué? Porque toda la industria estaba diseñada para venderle al gerente de sistemas, o sea, al gerente de TI de las firmas de inversión. Claro. Y si uno se pone en los zapatos de un gerente de TI de los años 80 o 90, pues ¿qué busca? Busca sistemas estandarizados, que el equipo sea lo más barato posible y sobre todo... Que no se caiga la red. Exacto, que la red corporativa no colapse. Quieren 0 problemas técnicos. Y toda la industria invertía millones en complacer esas métricas. Pero Bloomberg hizo algo radical. Ignoró por completo al comprador corporativo, al gerente de TI, y centró toda su atención en el usuario final. Los analistas y los traders de la bolsa. Exactamente. Y a esa gente no le importaba la estandarización técnica. Estaban preocupados por perder o ganar millones de dólares en fracciones de segundo basándose en información fragmentada. Entonces, al cambiar la lente directamente hacia el usuario, Bloomberg redibujó su curva de valor por completo. Empezaron a poner terminales con monitores duales, que era algo impensable para un departamento de sistemas en esa época. Sí, una locura logística para ellos. Pero lo hicieron para que los traders pudieran ver datos macroeconómicos y cotizaciones al mismo tiempo, e inventaron teclados con atajos específicos de colores para ejecutar compras y ventas al instante. Y además incorporaron análisis de datos directamente en el sistema, lo cual no existía. En términos de lienzo estratégico, esto es una divergencia absoluta. O sea, elevaron la utilidad a niveles estratosféricos y crearon funciones analíticas inexistentes en la industria tradicional. ¡Wow! ¿Y el resultado final? Pues que los propios traders obligaron a los departamentos de TI a comprar las terminales Bloomberg, y a precios muchísimo más altos. Redefinieron por completo quién tenía el poder de compra. Porque su curva se separó totalmente del resto. De hecho, el libro utiliza una herramienta de diagnóstico llamada el mapa PMS para ilustrar esto. Mide si una empresa es un colono, un migrador o un pionero. Los colonos son los que se quedan en el océano rojo. Exacto. Si Bloomberg hubiera hecho una terminal que fuera simplemente un 5% más barata y un poquito más amigable para el gerente de sistemas, habrían sido simples colonos, gente que asume la forma básica de la industria y no la cuestiona. O, en el mejor de los casos, serían migradores, que ofrecen mejoras muy graduales. Pero al divergir por completo, Bloomberg se convirtió en un pionero. Y quienes logran crear esas curvas de valor divergentes son los que lideran los nuevos espacios de mercado. Ahora, la trampa evidente aquí es pensar que podemos descubrir ese océano azul simplemente haciendo encuestas de satisfacción. La peor trampa. Sí, porque si en un océano rojo se le pregunta a los clientes qué quieren, pues van a pedir exactamente lo mismo que ya tienen, pero más rápido y más barato. No van a inventar un nuevo mercado. Para nada. Entonces, la gran pregunta operativa para quienes nos escuchan es, ¿cuáles son los motores exactos que debemos presionar para forzar esa divergencia? Bueno, la respuesta operativa a eso es verdaderamente el núcleo metodológico del modelo. Es la matriz ERRC. Por sus siglas, eliminar,
reducir, elevar y crear. ERRC. Ajá. Es un marco de 4 acciones que obliga a los directivos a cuestionar absolutamente cada centavo que invierten, empezando por la acción que suele ser la más incómoda, que es eliminar. Hay que preguntarse qué factores que la industria da por sentados como indispensables deben ser eliminados por completo. A ver, un segundo, porque aquí quiero hacer de abogado del diablo. Si se empiezan a quitar funciones de un servicio que todo el mundo en la industria considera un estándar, ¿no se van a enfurecer los clientes? Suena un poco a suicidio comercial cortar beneficios así de tajo. Pues sí, esa es la reacción instintiva de cualquier ejecutivo, ¿no? El miedo a quedarse corto frente al estándar. Pero lo que la matriz ERRC expone, de manera brillante, es que muchas de esas funciones ya no aportan ningún valor real. O sea, están ahí por costumbre. Exactamente. Existen simplemente porque hace años un competidor las implementó, todos entraron en pánico y lo copiaron. Se convirtieron en un estándar que infla la estructura de costos de toda la industria, pero que el cliente rara vez usa o realmente valora. Entiendo. Y eso nos lleva a la segunda acción, que es reducir. Si hay algo que no se puede eliminar por completo, ¿qué factores deben reducirse muy por debajo del estándar de la industria? Sí, cosas en las que, digamos, estamos sobresirviendo al cliente solo por esta obsesión absurda de tener más funcionalidades que el rival en un folleto de ventas. Claro. Y al aplicar eliminar y reducir, se ataca directamente la estructura de costos de la empresa, bajándola de manera dramática. Y la tercera acción es elevar, o sea, identificar qué factores deben subirse muy por encima de lo que la industria ofrece en promedio. Principalmente para resolver bloqueos críticos del usuario, ¿no? Exacto. Y finalmente, la cuarta acción es crear, inventar fuentes de valor completamente nuevas que no existían. Y para ilustrar esta mecánica, hablemos del mundo del SaaS, el software como servicio. Salesforce. Salesforce es quizá el ejemplo más puro de la matriz ERRC en acción. Hay que recordar el infierno que era comprar software empresarial, como un CRM a principios de los 2000. Era un proceso tortuoso. Las corporaciones tenían que comprar licencias por millones de dólares. Tenían que adquirir servidores físicos, contratar ejércitos de consultores para una implementación que tardaba meses o incluso años. Y al final, el sistema era tan complejo que los equipos de ventas se negaban a usarlo, lo odiaban. Era una estructura insostenible por donde se le viera. Entonces llega Salesforce y aplica la matriz. A ver, ¿qué eliminaron? Eliminaron el software instalado localmente y toda la necesidad de infraestructura de hardware en las oficinas del cliente. Que fue una apuesta gigante en ese momento, ¿eh? Decirle a las grandes empresas que sus datos confidenciales vivirían en servidores externos, en Internet. Totalmente. Y que redujeron, pues la complejidad técnica y los tiempos de despliegue. Pasaron de implementaciones de meses a días. Al reducir y eliminar toda esa fricción, los costos operativos de Salesforce y los del cliente se desplomaron. Luego pasaron a la otra mitad de la matriz, que elevaron la facilidad de uso. Hicieron que el CRM fuera tan fácil de navegar como una página web. Y accesible desde cualquier lugar. Así es. ¿Y qué crearon? Crearon el modelo de suscripción mensual bajo demanda. O sea, ya no pagabas millones por adelantado, pagabas una renta mensual por usuario. Y cuando se ponen los 4 elementos juntos, es cuando se entiende verdaderamente el concepto sistémico de la estrategia. La innovación en valor no es un buen departamento de marketing haciendo campañas muy creativas. No, para nada. Es alinear el modelo de ingresos con la estructura de costos y la utilidad real del producto. Salesforce bajó el riesgo financiero del cliente prácticamente a cero y disparó la facilidad de uso. Y gigantes como Oracle o SAP, no podían simplemente copiarlos de la noche a la mañana, porque para hacerlo habrían tenido que destruir su propio modelo de negocio, que estaba basado en vender licencias millonarias. Y esa alineación es precisamente lo que crea una barrera de entrada casi impenetrable. El precio, el costo, la utilidad y la adopción del cliente trabajan en perfecta sintonía. Ahora, toda esta teoría es impecable. La matriz ERRC es lógica, los ejemplos tienen sentido. Pero, si es tan evidente, ¿por qué en la práctica la planificación estratégica de los corporativos suele ser un grupo de gerentes encerrados 3 días en un hotel? ¿Leyendo hojas de cálculo interminables? Sí,
leyendo proyecciones financieras en Excel que absolutamente nadie cuestiona y que terminan en un documento de 100 páginas que junta polvo en un cajón. Pues te digo por qué. Porque los números son el escondite perfecto para la política de oficina. Si analizas datos aislados en una sala de juntas, puedes justificar casi cualquier inversión sin desafiar el status quo de la empresa. Claro, nadie quiere mover el barco. Exacto. Entonces, para evitar esa parálisis por análisis, los autores diseñaron un proceso de construcción estratégica de 4 pasos, que de hecho prohíbe las hojas de cálculo inicialmente. Todo, absolutamente todo, tiene que ser visual. Y el primer paso es el despertar visual. Que me imagino que es un golpe al ego corporativo tremendo. Consiste en dibujar la curva de valor actual de la empresa en el lienzo justo encima de la de los competidores directos. Sí, y ahí es donde la ilusión de superioridad corporativa se derrumba por completo. Al verlo dibujado, los equipos gerenciales se enfrentan a la cruda realidad de que no son tan innovadores como creían. Ven claramente que son iguales al resto. Ouch. Y ese dolor es necesario. Es el empujón para el paso 2, que es la exploración visual. Y aquí es donde tienen que salir a la calle. O sea, salir del edificio de oficinas, dejar el aire acondicionado. Es fundamental. No pueden delegarle esto a una agencia externa de marketing para que haga focus groups. Los propios gerentes deben ir al campo a observar cómo la gente usa sus productos en el mundo real y explorar vías alternativas. Y tienen que ir a hablar especialmente con los no clientes. Sí, aquellas personas que rechazan rotundamente la oferta actual de la industria. Tienen que descubrir por qué esa gente los ignora de manera tan activa. Y una vez que recolectan toda esa inteligencia de campo, regresan para el paso 3, que es la feria de estrategia visual. Los equipos diseñan nuevas curvas de valor prospectivas aplicando la matriz ERC. Pero lo brillante de este paso no son los dibujos en sí, es la dinámica. Presentan estos lienzos en una especie de feria interna en la empresa y los jueces que votan por las mejores estrategias no son los directores o los altos mandos. ¡Wow! Los jueces son los clientes y, más críticamente, los no clientes. Esto democratiza el proceso de una manera fascinante. Destruye por completo la opinión del ejecutivo mejor pagado en la sala. O sea, si al presidente de la compañía le encanta una idea, pero los no clientes en la feria dicen que jamás comprarían ese perfil de valor, la idea muere ahí mismo. El mercado habla directamente y neutraliza cualquier batalla política interna. Es súper efectivo. Una vez validada la mejor curva, llegamos al paso 4, que es la comunicación visual. Sintetizar toda la estrategia corporativa en una sola página. Ajá, un gráfico del antes y el después que se distribuye a toda la empresa. Desde el equipo de ingeniería hasta, no sé, la persona en la recepción. Todos entienden de un vistazo qué variables se van a eliminar, qué se va a reducir y en qué cosas nuevas se van a enfocar. Y si un proyecto interno no encaja en esa nueva curva visual, pues simplemente no se financia y ya. Es un nivel de claridad operativa envidiable. Pero a ver, hay que ser cautelosos. Incluso cuando una empresa sigue estos 4 pasos al pie de la letra, la inercia mental del océano rojo es sumamente profunda. Te jala de regreso. Te jala. Por eso hay una lista de comprobación de supervivencia, lo que se conoce como las trampas del océano rojo, que descarrilan a las organizaciones constantemente. Es importante hablar de esas trampas porque son como asesinos silenciosos de la innovación. Una de las más comunes, me parece, es la trampa 3. La creencia absoluta de que crear un océano azul requiere inventar una nueva tecnología disruptiva. Esa es la clásica trampa del orgullo de los ingenieros. Asumen que tecnología de punta equivale automáticamente a valor para el comprador. Y el ejemplo clásico de este gran fracaso es el proyecto Iridium de Motorola. Uy, sí. Motorola gastó miles de millones de dólares diseñando un teléfono satelital que proporcionaba cobertura global en cualquier parte del planeta. Era, digamos, una hazaña técnica sin precedentes. Funcionaba perfectamente si estabas en medio del desierto del Sahara o navegando en el Pacífico. O sea, en papel, es la tecnología de comunicaciones definitiva, el santo grial. Pues sí, pero su mercado objetivo no eran exploradores del Ártico, eran ejecutivos de negocios internacionales. Y resulta que el diseño de la red satelital del Iridium impedía que la señal funcionara dentro de edificios de oficinas o dentro de automóviles.
Literalmente, los dos lugares donde un ejecutivo de negocios pasa el 80% de su día a día. Increíble, ¿no? Motorola confundió la innovación técnica con la innovación en valor. Si tu tecnología no simplifica radicalmente la vida del usuario, si no le reduce riesgos o le ahorra tiempo en su contexto real de uso, a nadie le va a importar lo avanzada que sea. Qué historia tan brutal sobre cómo se puede perder de vista al cliente por completo. Y luego están las trampas 5 y 6, que son básicamente dos caras de la misma moneda. Creer que la estrategia es solo cuestión de diferenciación para ser una marca premium, o que es solo cuestión de competir por bajo costo. Volvemos al principio de la matriz RRC. Tiene que ser el equilibrio perfecto. Es una estrategia de I, no de O. Es diferenciación y, simultáneamente, bajo costo. Claro. Porque si solo agregas valor y te olvidas de recortar cosas, tus costos se disparan y terminas como un nicho premium de lujo atrapado en un océano rojo. Y si solo eliminas características para ser el más barato, te conviertes en el servicio mediocre que todos usan por obligación, pero detestan profundamente. Hay que equilibrar la ecuación en todo momento. Y por último, la trampa 8. Creer que un océano azul se construye con una campaña de marketing fenomenal. O sea, puedes tener el equipo creativo más brillante del mundo, pero si no modificaste la curva de valor real, si el producto sigue siendo idéntico al de al lado, ninguna publicidad va a cambiar las reglas de la industria. Ni con todo el presupuesto del mundo. Ahora, hay una realidad incómoda en todo esto. Digamos que una empresa hace todo bien, rompe el mercado, logra el equilibrio y le va increíble. Eventualmente los tiburones huelen la sangre en el agua. Es que la copia es inevitable. Ningún océano azul permanece azul para siempre. Cuando el éxito es tan evidente, los competidores más rápidos empiezan a imitar tu modelo. El agua irremediablemente se empieza a teñir de rojo otra vez. Entonces, ¿qué se supone que haga una empresa en ese punto de saturación? ¿Sentarse a esperar que los imitadores destruyan sus márgenes de ganancia obligándolos a bajar precios? Todo lo contrario. Entramos en la fase crítica de la renovación. Un equipo directivo astuto monitorea su lienzo estratégico todo el tiempo. Y cuando las curvas de valor de los competidores comienzan a converger visiblemente con la tuya, se prenden las alarmas. Exacto, es el momento crítico. No puedes defender tu posición recortando precios, porque eso es volver al viejo paradigma del océano rojo. Tienes que aplicar la matriz ERC nuevamente y buscar el siguiente gran salto de valor. Y el libro retoma el caso de Salesforce, de hecho para mostrarnos exactamente esto en la práctica. Años después de su disrupción inicial, el software como servicio ya era el estándar. Microsoft, Oracle y cientos de competidores más pequeños ya ofrecían CRM en la nube. Las curvas se estaban juntando otra vez. Pero en lugar de entrar en pánico, Salesforce renovó su propio océano azul. Observaron el mercado y notaron un nuevo bloque de utilidad inexplorado. ¿Qué descubrieron? Pues que las corporaciones ya tenían el software en la nube, sí, pero la comunicación humana interna entre los equipos seguía siendo un absoluto caos de correos electrónicos perdidos y silos de información. Así que crearon Chatter. Claro, la plataforma de colaboración. Una plataforma que integraba la dinámica y la agilidad de las redes sociales privadas dentro del entorno hiperseguro del software empresarial corporativo. Básicamente inventaron la colaboración social corporativa en su época. Al hacer eso, elevaron de nuevo el estándar, crearon una dimensión totalmente nueva y volvieron a separarse del resto de la manada, que solo estaba compitiendo en funciones básicas de bases de datos. Redibujaron el continente mientras los demás apenas estaban llegando a la costa anterior, digamos. Es un ejercicio de agilidad y de nunca, pero nunca enamorarse del éxito pasado. Demuestra que la innovación en valor no es un evento de una sola vez, sino una mentalidad continua en la empresa. Para consolidar todo lo que hemos explorado sobre estas fuentes, el mensaje es sumamente claro. La verdadera estrategia no consiste en ser un poco mejor que el competidor sudando la gota gorda. Se trata de hacer que ese competidor sea irrelevante en la mente del comprador. Así es. Y esto no se logra con magia. Se logra mapeando visualmente la realidad con el lienzo estratégico y transformándola sin piedad con la matriz eliminar, reducir, elevar y crear. Pero exige valentía operativa. O sea, requiere salir de la sala de juntas, dejar de ver solo a los clientes actuales, empezar a prestar atención a los que te rechazan y asegurar una alineación sistémica perfecta entre el valor, el precio y el costo. Llegamos al final de este análisis.
Pero antes de irnos, sería ideal dejar a quienes nos escuchan con una provocación directa, un reto para la propia realidad profesional y operativa de cada quien. Me encanta la idea. Antes de siquiera intentar dibujar una curva de valor o aplicar una matriz mañana por la mañana, es buena idea revisar la propia agenda de la última semana. Comparar cuántas horas se pasaron analizando métricas, espiando a la competencia o buscando eficiencias internas del 1%, frente a cuántas horas se invirtieron hablando frente a frente con personas que activamente se niegan a comprar o usar su producto. Uf, ese es un diagnóstico excelente para descubrir si estamos operando por costumbre o verdaderamente por estrategia. Porque lo más probable es que ese próximo gran océano azul esté escondido exactamente donde hoy no se está prestando atención. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido analítico. Hasta nuestra próxima inmersión profunda.